Bienvenidos. Evangelio de Lucas capítulo 23 es donde vamos a basar el texto de hoy y vamos a hablar acerca de Jesús cuando es el sustituto de Barrabás. El título de este sermón yo le he puesto efectivamente así, el sustituto, y vamos a estar meditando desde los versículos 17 al 25 de Lucas 23. Entonces les invito a que abran sus Biblias ahí y me acompañen con una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Señor bendito, venimos delante de ti, delante de tu palabra, y queremos rogar, Padre, que derrames de tu gracia, de tu misericordia, de tu Espíritu Santo, para que traigas bendición a mis hermanos, a cada uno de los que escuche este mensaje. En nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Hermanos, este mensaje yo lo he preparado acorde al culto de las 7 palabras, aunque efectivamente no veremos ninguna de las 7 palabras. El día y el evento es pertinente a lo que estamos recordando hoy, como es el viernes en el cual muere nuestro Señor Jesús. Cerca de las 3 de la tarde, donde Él expira y da el último aliento de vida para entregar su vida a favor de los pecadores. Como les he dicho, el mensaje de este día se llama El Sustituto y quiero que veamos 3 puntos que es de acuerdo al bosquejo que podemos ver en este pasaje en el cual Herodes quiso evitar la muerte de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver 3 intentos de Pilato de librar a Jesús de la muerte y vamos a ver por último la sentencia. A lo largo de todo este mensaje quisiera estar tocando algunos puntos doctrinales de lo que es la doctrina de la expiación, que va completamente relacionada con esta palabra que es el sustituto. La expiación, hermanos, si lo buscamos, hacemos una búsqueda de todas estas palabras en la Biblia, tan solo en el Pentateuco, en la ley de Moisés, lo encontramos más de 120 veces. Es una palabra, un concepto muy importante que Dios dejó a lo largo de la escritura para que entendiéramos que necesitamos un sustituto que expíe por la culpa del pecado. Entonces es una doctrina importantísima y nosotros damos continuación a lo que vemos acerca de lo que está sucediendo en esta escena. Si nosotros regresamos un poco una página atrás, en el capítulo 22, en el versículo 66, encontramos Jesús ante el concilio de los judíos. Ahí es juzgado, afrentado y de acuerdo a su ley, aunque fue mal aplicada, Jesús es encontrado culpable. Iniciando el capítulo 23, en el versículo 1, Jesús está ante Pilato. Él trata de deshacerse de esa audiencia y le canaliza a Herodes, y tanto Pilato como Herodes le encuentran inocente. Aquí, a pesar de los varios intentos de Pilato de dejar libre a Jesús, vamos a continuar con esta escena y vemos nuevamente la intención de no ensuciar sus manos de sangre Pilato. Dice así el versículo. ¿Qué les parece si mejor damos una lectura a los versículos 17 en delante? Dice lo siguiente: Pero todos gritaron a una voz: «¡Llévate a ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez les habló: «Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré». Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron.
Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Este es el pasaje en el cual encontramos Jesús sustituyendo a Barrabás. Nosotros quisiera que abordemos el primer punto, que es el primer intento de Pilato de liberar a Jesús. Ya venía bastante presión ante él. Él quería deshacerte de este juicio. Nosotros vemos algo interesante en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, acerca de, en algún punto de las audiencias, recuerden que estuvo Jesús delante de él, también estuvo delante de Herodes, pero de pronto en algún punto de este interrogatorio llega un mensaje, un recado de la esposa de Pilato. Dice en el versículo 19 de Mateo 27. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Este comentario no lo menciona Lucas, pero sin embargo es importante porque nosotros podemos ver que hay una señal, por así decirlo, y un recado interesante que le llega en plena audiencia a Pilato, y es nada menos que de parte de su esposa. Si nosotros pudiéramos echar a volar un poco la imaginación de lo que está ocurriendo aquí, es extraño que tu esposa, siendo tú alguien muy importante y estás en una audiencia que pues, no debiera ser interrumpida por alguien externo a los involucrados, de pronto llega ese recado y escuchas la voz de tu esposa que te está afirmando: ¿sabes qué? Esta noche yo soñé pesadillas. Esta noche no pude conciliar el sueño a causa del problema que tienes en este momento. No tengas nada que ver con eso. Pilato, sea supersticioso, tal vez sí, tal vez no, pero es algo en lo cual nosotros vemos la soberanía de Dios y cómo Él actúa en sueños para tratar de enfatizar la inocencia de Jesús. La misma esposa de Pilato reconocía a Jesús como alguien inocente. Es lo que dice este versículo: no tengas nada que ver con ese justo. Entonces, de esto trata el énfasis en este mensaje: alguien justo dando el lugar como sustituto por el pecador. Entonces, tal vez de varias ideas, varias salidas, como la de encanalizarle Jesús a Herodes Antipas, este juicio, él trató de agotar todos los recursos y ese fue alguno de ellos. Él recordó, y aparte era una costumbre, que tenía que soltar a alguien en cada fiesta. Se había convertido en una especie de costumbre en el cual el gobierno romano daba pues esa muestra de gracia a aquellos que merecían la muerte. En este caso, toda la multitud se opone ante este, como acabamos de leer en los versículos 17 y 18. Pilato, nosotros a través del texto de Mateo 27:15, fíjese lo que dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Esta palabra es muy interesante: un preso, el que quisiera. Entonces significa que pudo haber sido alguien digno de muerte, alguien ya sentenciado a la crucifixión. Y era la costumbre: no importa que ya el destino de este hombre sea la muerte, lo podemos liberar. Entonces Pilato trata ahora de liberar a Jesús por medio de este medio,
y soltarles a Barrabás. Él mismo le sugiere a este hombre. Como dice el versículo 16 de Mateo, tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. No era cualquiera, era alguien bastante conocido por la comunidad judía, y Pilato efectivamente no lo eligió como alguien cualquiera que se le vino a la mente. Fue alguien especial para evitar la muerte de Jesús. ¿Quién era Barrabás, hermanos? Fue alguien que podemos ver su expediente en el siguiente versículo de Lucas, regresando, Lucas 23:19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces tenemos estos dos cargos delante de él. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, encontramos algo más que agregarle al currículum de este hombre. En Juan 18:40 dice lo siguiente: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces tenemos a alguien que era famoso, había incurrido alborotando a ciudadanos contra el gobierno romano, una sedición, era el causante de un homicidio y también era un ladrón. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de entender un poco acerca de la intención de haber elegido este hombre, Pilato, pensemos en lo siguiente. A lo mejor él dijo, esta puede ser mi salida. Ya he agotado otros medios y no puedo liberarme de ordenar la muerte de este justo, este inocente. Si Barrabás era alguien muy famoso, entonces muchas personas también pudieron haber sido víctimas de él. Nada más pensando en ese aspecto de que era un ladrón. Cuando un ladrón tiene bastante tiempo robando a bastantes personas, entonces muchas personas seguramente hubieran querido la justicia. Si a mí Barrabás me hubiera robado alguno de mis bienes, yo al escuchar la oferta de Pilato, entonces hubiera considerado votar a favor de Jesús para que fuera libre. Entonces, más o menos ese era el razonamiento que pudo haber tenido Pilato. Les voy a dar a alguien que efectivamente deseen más la muerte que a Jesús. Alguien que sea aborrecible, alguien que sea terrible, con tal de ponerlos en un contraste y decirles, miren, aquí está un hombre que yo he hallado justo, y este es el peor preso que tengo, el más famoso, el que más merece la muerte, porque también muchos coinciden de que ya estaba condenado. Algunos teólogos, historiadores, consideran que la misma cruz, el mismo madero en el cual fue crucificado Jesús, ya estaba destinado para Barrabás. Pero sin embargo, a Pilato le sorprende la respuesta del pueblo. Ellos, dice el versículo 18, fuera con este y suéltanos a Barrabás, no nos importa eso. Quiero que nos detengamos un poco aquí, hermanos, y entendamos un punto doctrinal de lo que es la sustitución. La sustitución de Jesús por el pecador está muy ligada con el sacrificio por la culpa. Si tú eres culpable implícitamente es porque hiciste algo malo, y según las leyes de Dios, el pecado se paga con la muerte. Entonces, la doctrina de la expiación de un sustituto, podemos ver que es necesaria en este aspecto. Si nosotros como hombres somos culpables, necesitamos un sacrificio, alguien que pague por esa culpa, que se haga justicia. Entonces, para ir y complementar un poco este pensamiento, quisiera que vayamos a la carta de Primera de Pedro. En el capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es bastante remarcado en las Escrituras, y el apóstol Pedro dice,
Efectivamente, se necesitaba un sustituto para llegar a estar nuevamente en comunión con Dios. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 20, también podemos ver que Mateo 20, versículo 28, podemos ver esta verdad, esta realidad que Jesús mismo dijo a sus discípulos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús decía, ese es mi propósito, yo voy a venir y voy a ser el sustituto de los pecadores, voy a ser el sustituto para todo aquel que tenga fe en mí, el que voy a dar rescate a muchos. Entonces, hermanos, podemos ver este sentido, la importancia. Pilato trata de liberar a Jesús, pero es necesario que este sustituto también elimine la culpa del pecado de la humanidad. Vamos a avanzar un poco en la lectura. Ahora los versículos 20. El segundo intento de Pilato para liberar a Jesús. Dice así, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato insiste por segunda vez en este pasaje que estamos viendo. Y nosotros podemos ver que él está tratando de reforzar la propuesta que les da a ellos anteriormente. Si nosotros leemos el versículo 15, retrocediendo un poco, dice, ni aún Herodes, porque les remitía a él, hablando de que él era inocente, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, le soltaré pues después de castigarle. Insisto que dejen a este hombre, no lo voy a sentenciar a muerte. ¿Qué les parece si lo castigo? ¿Y qué les parece que aparte le suelto a Barrabás? Más o menos este, creo yo, era el argumento que estaba remarcando, volviendo con otras palabras tal vez más pertinentes, más persuasivas, decirles que desistan de pedir que crucificaran a Jesús. Pero ante esa insistencia de Pilato, pues todo estaba tal vez sin nada de razonamiento. Ellos se nota que están en una ira. Vemos estos signos de exclamación, crucifícale, crucifícale. Trata de hacerles entrar en razón a toda esa turba, pero sin embargo no puede hacerlos retroceder de esa decisión. Nosotros, hermanos, aquí quisiera que veamos otro sentido en el cual debemos de entender por qué es necesario un sustituto. Y es porque un sustituto apacigua la ira. Tenemos también la doctrina de la propiciación, que es la satisfacción en cuando tú apaciguas la ira o cólera de alguien. Entonces, si pensamos un poco aplicando esto al pueblo que está enfurecido, ellos querían calmar su ira. Entonces decían, no nos vamos a cansar, no vamos a desistir de este enojo si tú no le das muerte a este hombre. Lo que estaban instigando a Pilato. Los judíos querían eso, su justicia erróneamente, porque nunca aceptaron a Jesús como el Salvador. Y nosotros debemos de entender que también Dios quiere apaciguar la ira de esa misma manera. Ellos están enemistados contra Dios, están enfurecidos, están rechazando a sus hijos, pero pensemos cómo está la mente del Padre. ¿Cómo estaría el corazón del Padre, del Hijo? ¿Cuál sería la reacción también del Espíritu Santo al ver a estas personas gritándole sin querer razonar y decirle crucifícale? Es difícil imaginar eso, ¿verdad? Nuestra mente no nos da para tanto, pero debemos de entender eso, hermanos. Nosotros
Tenemos un Dios en el cual Él tiene parte de su carácter, un atributo que es alguien que reacciona al pecado. ¿Y de qué manera lo hace? Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De esa manera manifiesta Dios la respuesta al pecado, con ira. Jesús es aquel sustituto único que puede aplacar la ira del Padre. Algunos de nosotros, hermanos, vivíamos bajo esa ira de Dios. A veces se nos olvida, ¿verdad? Pero es necesario que jamás olvidemos quién fue el sustituto para que ya no estemos enemistados contra Dios. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es una verdad bíblica. A muchos no les gusta ver esto, pero sin embargo predicamos la palabra fiel. Y esta es una verdad en la cual nosotros vivíamos. Día y noche estábamos bajo la ira de Dios, porque su respuesta natural al pecado es eso, una repulsión por el pecado. Yo hace no muchos días estaba platicando con unos hombres y les decía, ¿tú te atreverías a dormir y tomar de almohada a una rata muerta agusanada? Entonces ellos se quedaron sorprendidos y dijeron, absolutamente no. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no tolera eso. Si fuéramos tal vez un animal carroñero, un buitre, una hiena, nos deleitaríamos agarrar a una rata gusanada como almohada. Pero nuestra naturaleza no es así. Y es igual con Dios. Su naturaleza no puede permitir el pecado. Por eso expresa una ira santa, una ira infinita hacia aquel pecado que se comete contra su persona. Cuanto más también contra su creación, cuando pecamos contra nuestro prójimo, contra el Hijo. ¿Qué es lo que estaban expresando estos hombres? Muchos viven así hoy. Si no han entregado su vida a Jesús, rindiéndose completamente como un hijo, creyendo en ese sacrificio sustitutivo de Jesús, ellos están bajo la ira de Dios. Si tú no has ejercido una fe para salvación, considerando a Jesús el único medio de salvación y de reconciliación al Padre, la ira de Dios está sobre ti. Vamos a seguir avanzando para que veamos un mensaje de esperanza a partir de lo que queremos llegar aquí. El tercer intento para liberar a Jesús. Fíjense cómo dice el versículo 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Por tercera vez. Y ese es el mismo argumento. Lo voy a castigar. Pilato se podía meter en problemas si no tomaba muy sabiamente esta situación. Entonces Jesús afirma quiénes eran los más culpables de este acto. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 19 podemos ver lo siguiente. Pilato estaba muy sorprendido de que ellos no quisieran desistir. Pero dice aquí, cuando Pilato interrogó a Jesús, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. Aquellos que están gritando, aquellos que están insistiendo
que no desistas, que me crucifiquen, ellos son los peores pecadores. Y deja esta idea muy clara nuestro Señor Jesucristo. El sustituto, en este caso, fue dado a sacrificio la muerte de un inocente por los culpables. Quienes se involucraron para lograr esto, los mayores culpables fueron los líderes religiosos y aquellos hombres que también se dejaron manipular por ellos. No perdamos de vista de esto, porque lo vemos como sigue remarcando en el siguiente versículo 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces estos hombres estaban determinados, los judíos, ante Pilato para que él sentenciara a muerte a Jesús. Pero vemos una palabra interesante aquí, en el versículo 23, dice, mas ellos instaban a grandes voces. ¿Qué es esto? Ya no le estaban rogando a Pilato, ya le estaban exigiendo, ya le estaban demandando. Entonces, prevalecieron también como si absolutamente no quisieran razonar. Ya no nos importa, ya solamente era gritos, gritos, gritos. Quería nuevamente hacerlos entrar en razón por tercera ocasión Pilato, pero eran gritos, gritos, crucifícalo, crucifícalo. Sus caras llenas de odio, llenas de ira. Y ellos llevaron al límite a Pilato, en el cual pues está arrastrado a hacer la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que él se podía meter en problemas si no manejaba bien esta situación. Ya le habían dicho anteriormente, si tú dejas vivir a este hombre que hace llamar un rey, eres enemigo de César. Tú mismo puedes perder la vida si no rindes bien cuentas delante del gobierno romano. Era alguien que también era duro con sus gobernadores, César Tiberio. Entonces ellos instaban a grandes voces y todo esto, hermanos, no perdamos de vista que pareciera que ellos son los que están determinados, están llevando a cabo todo este plan diabólico, pero quien está detrás de este plan y que no tiene absolutamente culpa de lo que va a suceder es el Padre. Quisiera que vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice lo siguiente. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios nadie la va a detener, ni Pilato. La voluntad de Dios es que Jesús sea molido por nuestras transgresiones. Aún en este tercer intento, vemos que Dios responsabiliza a Jesús como aquel que va a pagar por los pecados de toda la humanidad. Él se entrega voluntariamente para hacer eso. El Padre le hizo maldición, como leemos en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo, el Padre, te voy a maldecir si quieres expiar, si quieres ser el sustituto de los hombres de toda la humanidad. Entonces, sin ese sustituto no puede haber reconciliación. Si nosotros vamos a Colosenses 1:20, dice lo siguiente, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí está otra dimensión más de lo por qué es necesario que hubiera ese sustituto. No solamente porque hay una culpa
que se debe pagar con justicia, no solamente porque hay una ira que debe ser apaciguada, sino también porque necesitamos ser reconciliados con Dios. Aquellos hombres que gritaban, crucifícanle, crucifíquenle, estaban completamente enemistados con Dios. Y nosotros, de alguna manera, somos exactamente iguales a ellos. Este predicador, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, decía que nosotros, con nuestra indiferencia de venir a reunirnos en comunión en un solo cuerpo y adorar al Padre, deleitarnos con su palabra, abrir la escritura de una manera constante en una vida devocional. Si no hacemos eso, es un mismo desprecio de lo cual hicieron estos hombres. Todos somos pecadores, todos necesitamos reconciliación con Dios. Eso obviamente recalca la enemistad que tenemos contra Dios y necesitamos la reconciliación. En torno a toda la hostilidad que estaba recibiendo Jesús, Él estaba tratando de ofrecer, y lo sigue haciendo, un amor para tornar eso en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, teníamos exactamente esa misma hostilidad. Y Jesús, por medio de su sustitución por el pecador, su expiación, cuando nosotros creemos por fe eso, cambia la naturaleza de nosotros y hace que esa ira, esa rebelión contra Dios, esos gritos que junto con esta turba nos uníamos y le decíamos crucifícanle, desaparecen por completo y se convierten en un amor sorprendente por Dios. Esto es inexplicable. Para el mundo es locura. El mundo no comprende esto hasta que nace de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tú estás en contra de Dios, y muchas personas se sorprenden de esto. Yo suelo decir una pregunta a quienes les comparto el Evangelio, y en una ocasión estaba con 3 hombres y les decía, ¿cuándo fue la última vez que asististe a misa, a un templo, que buscaste por iniciativa tuya leer la palabra de Dios? Y ellos bien fácil respondieron, hace años, meses. Y digo, no, hace muchos años, tal vez nomás en funerales, en bodas. Y esa es una pregunta bastante recurrente en muchos hombres. Aunque muchos vayan semanalmente a una reunión religiosa, es muy distinto que ellos muestren un genuino amor a Dios desde que se levanta. Yo también les planteo esto lo siguiente, porque hay personas religiosas y les digo, antes de que pongas un pie en el piso, tú vas en oración al Padre y le dices, quiero hacer a un lado mi agenda de este día y quiero que tú me muestres tu voluntad. Quiero hacer únicamente lo que tú quieras para bendecir a alguien más. Derrama tu gracia a otras personas a través de mí. Ya lo demás, si hay tiempo pues para hacer algunas cosas triviales de mi interés, pues están en segundo término. Quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces te levantas con esa actitud? Y también efectivamente muy pocas personas, casi creo yo que solamente los que han sido regenerados por la sangre de Cristo y creen por fe el sacrificio sustitutivo de Jesús, son los que en algún punto nos podemos levantar así buscando la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, significa que tú estás enemistado con Dios, no te sometes con Él. Muchos no aceptan decir, yo no estoy aborreciendo a Dios, lo respeto, pero
No en ese punto estás exagerando, pero sin embargo, Dios es un Dios que merece y es digno de toda alabanza, de toda obediencia, de nuestra rendición como súbditos para adorarle de manera práctica, integral, con toda nuestra vida. Muy bien, después de pensar un poco en eso, de las insistencias de los 3 intentos de Pilato por liberar a Jesús, quiero que vayamos al último punto de este sermón y es la sentencia. La encontramos en el versículo 24 y 25. Volviendo a Lucas 23. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Lo que ellos pedían. ¿Qué es lo que ellos pedían? Que se derramara la ira del gobierno romano sobre Jesús. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 27, está bastante explícito lo que hicieron con Jesús. Lucas no entró en estos detalles, pero leamos lo que dice a partir del versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Ya Jesús había sido azotado, ya Jesús había sido golpeado, abofeteado, escupido desde que fue entregado al Sanedrín, desde la madrugada. Con Herodes también fue afrentado. Y ahora se entrega nuevamente a la voluntad de los soldados romanos, de los gentiles. Dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Nuevamente fue terrible eso que hicieron con Jesús. Es una vergüenza indescriptible que te desnude. Es algo que Jesús estuvo dispuesto a sufrir. Y todo esto fue porque Él fue el sustituto de Barrabás. A Barrabás ese era el que se merecía esa golpiza, esa afrenta. Pero Jesús estuvo dispuesto a ser el sustituto de Barrabás. Y Barrabás representa todos los pecadores del mundo. A ti y a mí. Fíjate qué más también hicieron. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla, delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Desde que ponen ese manto escarlata, posiblemente fue una capa percudida de algún soldado romano, y los látigos, los azotes de los romanos eran terribles. Muchas personas morían por desangrarse, por un dolor extremo en el cual también podían sufrir algún ataque al corazón. Y Jesús soportó ese dolor con la piel literalmente abierta, le echan ese manto que iba a causarle también dolor cuando lo vuelven a retirar. Le ponen una corona con espinas en la cabeza y después le empiezan a golpear en la cabeza cuando tiene esas espinas. La escena es indescriptible. La escena podemos ver que es una afrenta física y emocionalmente incomparable. Le escupen en el rostro nuevamente, empiezan a decir cosas, salve rey de los judíos, cosas de desprecio, de burla. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Spurgeon también decía que quizá el dolor emocional fue mucho más fuerte para Jesús
que el dolor físico. Nosotros no lo podemos entender. Tal vez solamente algo gráfico pudieron haber visto algunas personas en aquel tiempo que presenciaron eso. Algo incomparable, algo indescriptible. Pero en el ámbito emocional, hermanos, sí es algo que solamente nuestro Señor pudo haber soportado. Un rechazo continuo de aquellos a quienes Él expresó el amor. Esto va mucho más allá de algún desamor que el hombre pueda sufrir si entrega por completo su amor, sus recursos, energía, tiempo a otra persona y no es correspondido. Es algo que se padece. Pero nosotros tal vez pudiéramos entender un poco cómo se aproxima esto en lo que nos relata, regresando a Lucas capítulo 19, en los versículos 41 y 42, cuando Jesús entra a Jerusalén. Antes de llegar a la ciudad, dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús desde ese entonces estaba derramando lágrimas, pero que le siguieran afrentando, que le siguieran rechazando, que aquellos a quienes quiso venir a salvar respondieran con una manera tan terrible de desprecio. Eso también es insoportable. Solamente nuestro Señor Jesús pudo soportar el desprecio de toda la humanidad. Un último sentido de por qué es necesario la sustitución, la expiación. Vimos que tiene un sentido en el cual nos libra de la culpa, en el cual apacigua la ira de Dios, en el cual también nos reconcilia con Dios. Ya no somos enemigos de Él, ahora somos amigos. Ahora en vez de odiarle, le amamos. Eso es maravilloso, pero también hay un gran sentido que debemos de recordar, y es que hay redención. Nos liberta de la esclavitud del pecado. El pecado es una manifestación de la esclavitud moral. Barrabás fue libre por el sustituto que pagó en su lugar por todos los pecados que él había cometido. Todo ese mal que había hecho a la sociedad, Jesús fue el sustituto y Él fue el que libertó, fue el que libró de pagar esa deuda. Quisiera que pensemos en todo esto, ahora concluyendo con la historia de Abraham. Voy a leer en la NBI, en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham entregar a su hijo Isaac. Esto, que Dios use a su Espíritu Santo para entender la profundidad de por qué necesitamos ese sustituto, y ese sustituto fue Jesús, y debemos de creer en su sacrificio. Remontándonos al caso de Abraham, se le da un hijo único dado en la vejez, en el cual también seguramente le amaba inexplicablemente, y dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno.
El muchacho y yo seguiremos delante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hagamos un esfuerzo por entender esa escena. Tratemos de ubicarnos en los pies de estos personajes. Abraham amaba a Dios. Abraham demostraba ese amor y esa fe con la obediencia. Él va con su hijo y sigue al pie de la letra lo que Dios le dice. Algunos piensan que Isaac era un niño pequeño. Yo estoy en más la postura de que fue ya un adulto. Si vas a quemar a alguien en un holocausto, necesitas bastante leña. Abraham solamente carga el cuchillo y el fuego, y toda la demás leña la carga Isaac. Tuvieron que haber sido bastantes leños, troncos, en los cuales él los lleva, tienen que subir una cuesta bastante alta. Y a él le surge esa pregunta: tienes todo, papá, pero falta lo más importante, el animal que vamos a matar. ¿Qué es lo que le responde Abraham? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora quisiera que nos pongamos en los pies de Isaac. Podemos indagar muchas maneras de cómo pudo haber vivido, experimentado esa escena. Muchos hacen dibujos de un niño vendado en los ojos y ya puesto en el fuego. Abraham extendiendo su mano, pero como haya sido, yo quiero imaginarme a Isaac, que él siendo un adulto, sin comprender mucho esto y salteándome ese punto en el cual se deja atar o no, o si batalló o no. Pero unos minutos atrás venía conversando con su padre y él conocía el sentido del holocausto. Él sabía que Dios, desde que Adán y Eva pecan, había exigido sacrificios para pagar el pecado de las personas, para cubrir el pecado, nuestra maldad. Entonces, de pronto, quiero saltarme todos esos minutos, no sé cómo fue, pero de pronto ya estás atado y tu padre está a punto de degollarte y matarte, degollarte. Entonces, en ese momento, escuchas al ángel y ves que tu padre se detiene. ¿Por qué? Porque aparece un sustituto, aquel que te prometió tu papá. Y el ángel le detiene: ya no hagas daño, y Dios solamente te quería probar. Abraham alza la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Abraham, por la fe, confió en el Padre que proveería un sustituto. Y todo esto es la imagen de lo que trae salvación al hombre. Un sustituto que después vendría y va a cubrir por completo el pecado de la humanidad. Para Abraham, hermanos, la obediencia y fe fueron aceptados delante de Dios. Eso es lo que Dios buscaba de Abraham. Él no quería
que asesinara a su hijo. Eso va en contra de sus principios, de su ley. Pero fíjense lo que dice en el Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Siempre ha sido así en la ley, en todo lo largo de la historia. El sacrificio que a Dios le agrada es el espíritu quebrantado y humilde, arrepentido. Y eso se muestra con obediencia, se demuestra con fe, como lo hizo Abraham. Por eso también leemos de él en Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué lo recobró? Porque pues también ya estaba destinado a eso y de pronto sale el sustituto. Gloria a Dios. Dios se hizo de un sustituto perfecto, alguien sin pecado, alguien para expiar los pecados de la humanidad. Para aquellos que creemos por fe en la sangre de Cristo Jesús, en su muerte, antes vivíamos en culpa, pero ese sacrificio quita la culpa. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora tenemos ese redentor por medio del sustituto. Antes estábamos enemistados contra Dios. La ira de Él estaba sobre nosotros, pero ahora tuvimos propiciación. Fue totalmente satisfecha esa ira por la muerte de Jesús. Antes estábamos enemistados con el Padre, pero ahora hay reconciliación. Eso se lleva en una dimensión de relación personal. Nosotros con el Padre podemos gozar de todas estas promesas, una reconciliación, una propiciación, el que nuestra culpa sea borrada, la redención a través de la fe en Cristo Jesús, porque así actuó Abraham, siempre fue por fe. Esa misma fe se demanda para ti, pecador, que debes de saber que solamente evitarás una condenación eterna confiando en el sustituto que es Jesús. Vamos a orar. Señor bendito, usa tu palabra para hacernos meditar en lo glorioso que fue este sustituto. Este día que recordamos las 7 palabras que diste en la cruz, este día que se te entregó, que tú diste tu vida voluntariamente, el justo por los injustos. Pedimos que te glorifiques con este mensaje y que en algún punto, Señor, de nuestra vida, tú demuestres que eres un Dios fiel. Trae, Señor, fruto de esta palabra, que no vuelva vacía en la vida de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga.